Juan capítulo 2. Versículo 11. Ahora Cristo saliendo ahora de la boda, las bodas de Caná. Y amén. Y dice versículo 11, Juan el apóstol, escribiendo este evangelio de Juan, dice en versículo 11, este principio de milagros. Entonces esto es el principio del ministerio de Jesucristo. ¿Ok? Este principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Nota que sus discípulos creyeron en él. Bueno, le habían creído antes de este milagro. Pero el milagro esforzó la creencia de ellos, la fe de ellos. ¿Ok? Pero no dice dice que sus discípulos sí creyeron en él, pero no dice que su madre y sus hermanos creyeron en él. Porque en versículo 12, mira como dice Pablo a Juan aquí, después de esto descendió a Capernaum, él y su madre y sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. Y eso para mí es muy raro. Dice que sus discípulos creyeron en él, pero su madre y sus hermanos no lo dice. Y sabemos que durante el ministerio de Jesucristo, aún hasta María y también sus hermanos tenían muy poca fe. Eran muy pocos convencidos de que Cristo era el Mesías. Y apenas le siguieron. En Mateo capítulo 14, Jesucristo tenía que huir de Nazaret, no pudiendo hacer muy milagrosamente buenas obras, grandezas en ese pueblo por la falta de fe de ellos, dice la Biblia. ¿Ok? Eso incluía su madre y sus hermanos. ¿Ok? Sus hermanas estaban presentes. ¿Y qué pasó? No creyeron. Pero sí sus discípulos le creyeron. ¿Ok? Versículo 12. Después de eso descendió a Capernaum, él y su madre y sus hermanos y sus discípulos estuvieron allí no muchos días. Y estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahora, esta es la primera Pascua desde que comenzó Jesús su ministerio. ¿Ok? Hay 4 Pascuas. 4 Pascuas en el ministerio de Jesucristo. Su ministerio comienza más o menos en el 7º mes de los judíos, que corresponde básicamente a septiembre, como 18 por ahí. Y eso se llama la fiesta de las cabañas, y es más o menos donde estamos ahora en este acontecimiento aquí. El bautismo de Jesucristo toma lugar básicamente en alrededor de esta fecha aquí, el 18 de septiembre, ¿okay? en el año digamos 27, ¿okay? Y esto se llama la fiesta de las cabañas, ¿okay? De allí tenemos 4 Pascuas, 6 meses después. Básicamente en abril, que es el primer mes de los judíos, Nisan. Abril es el primer Pascua. Y eso se encuentra aquí en Juan 2, versículo 12. ¿Ok? La segunda Pascua se encuentra en Juan 5:1. Juan 2.
Después de esas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. No dice la palabra Pascua, pero por la línea cronológica podemos averiguar y sacar la realidad que esa es otra Pascua, es la segunda Pascua después del comienzo de su ministerio. Eso se encuentra en Juan 5.1. 5.1, ok. Segunda Pascua, esta es la primera, esta es la segunda Pascua, ok. La tercera se encuentra en... Pato, hay algo que no entendí ahí, o es septiembre 18 o es abril. No, la fiesta de las cabañas es septiembre 18, más o menos. ¿Y por qué aquí dice? Entonces hay 6 meses aquí, ¿verdad? La primera Pascua, ¿ok? Y un año aquí. Aquí 2 años. Y desde la tercera hasta la cuarta, 3 años. ¿Ok? 1, 2, 3 años y medio. 3 años y medio el ministerio de Jesucristo. Pero ¿dónde dice lo de las cabañas? Que fue donde me perdí aquí. No, pero no lo dice aquí. Ah, o sea, está hablando desde... Fiesta en la cabaña. Ya. Ok, pero eso es básicamente en el bautismo de Jesucristo, era más o menos en el tiempo de la fiesta de las cabañas del judío. Ah, el bautismo. Ya. Ok. Sí, bueno. Pero aquí es la Pascua, 6 meses después de su bautismo. Ok. Entonces, en capítulo 1 fue bautizado. En capítulo 2 hace su primer milagro. Ok. 6 meses después. Versículo 12. Después de esto descendió a Capernaum, su madre y hermanos discípulos. 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Por supuesto, para celebrar la Pascua. ¿No es así? 14. Y halló en el templo los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y los cambiadores sentados, y hecho un azote de cuerdas. A mí me gusta Jesús. No era como estos efeminados predicadores bautistas, Sí. que no se atrevan a tomar una cuerda de azotes y latigar a las ovejas. Claro. He hecho un azote de cuerdas. Me incluyo en ese grupo de bautistas. María. 15. Y he hecho un azote de cuerdas. Me encanta Jesús, amén. Yo lo amo. Echólos a todos del templo, y las ovejas y los bueyes, como un zoológico. Cristo con un látigo, ¿verdad? El templo. ¡Sálganse de mi templo! Y toda la vaca y todo saliendo, corriendo del templo. No, Y todo enojándose. ¿Ok? Las ovejas y los bueyes. Y derramó los dineros de los cambiadores y trastornó las mesas. Me encanta esto. Ahora, esta es la primera vez que lo hace en el principio de su ministerio. Lo hace otra vez al final de su ministerio. Mira cómo dice aquí Cristo. Dice en versículo 16. Y a los que vendían las palomas dijo: quitad de aquí estas cosas, y no hagáis la casa de ¿quién? Mi Padre. Padre celestial. Mi Padre. Ok. Ahora mira por favor Mateo. Porque se enojó la casa de mi padre, el templo. Al final de su ministerio. Esta es la primera vez. Él entra al templo en la primera Pascua. ¿Y qué pasa? Trastornando las mesas, los cambiadores, los bueyes, los animales, toda esa cosa, con un látigo de azotes, ¿verdad? Ahora al final de su ministerio. Y él dijo en el principio que no hagáis la casa de mi Padre casa de mercadería. Mira como dice en Mateo 21, versículo 12. Entró Jesús en el templo de Dios
y echó fuera todo lo que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas, y les dice, escrito está, mi casa, casa de oración. Ahora no es la casa de su padre, es la casa de él. Mi casa, dice. Con el mismo. Porque son el mismo. Es la divinidad de Cristo, otra vez más, bien clara en las Escrituras. Hay que nada más comparar Biblia con Biblia. ¿Ok? Ok, volviendo a nuestro texto, versículo 16 de Juan 3, de Juan 2, 16. A los que vendían la paloma, dijo, quitad de aquí estas cosas y no hagáis la casa de mi padre casa de mercadería. Ahora, nota que esto también tiene que ver con la segunda venida. Esta es profética. Mira, por favor, Zacarías 14. Zacarías 14. Cristo está presentándose como el cumplimiento de ¿qué? De profecía. Mira Zacarías, por favor, 14. Sí, las personas, ellos leen estas cosas sin escudriñar, sin meditar, sin pensar, sin percatarse de que Cristo está refiriéndose siempre como a cumplimiento de las profecías. Zacarías 14. Zacarías 14. Mira cómo dice la Escritura. Versículo 20, 14, 20. En aquel tiempo, ¿qué tiempo? La segunda venida, el milenio. En aquel tiempo estará escupido sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová, y las ollas en la casa de Jehová. Bueno, ahí está la casa. Cristo entra al templo y dice, mi casa, la casa de mi padre. Es la casa aquí de Zacarías. Santidad de Jehová, y las ollas en la casa de Jehová serán como las copas que están delante del altar, y será toda olla en Jerusalén y Judá, santidad de Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellos y cocerán en ellas, y no habrá, míralo bien, no habrá más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos en aquel tiempo. Amén. Y Cristo los estaba echando fuera. Demonio. Cristo estaba cumpliendo esta profecía. Listo para dejar entrar ¿qué? Su reino. Poniendo todo listo para que se entrara su reino. ¿Y qué le hicieron? Le crucificaron. Él estaba cumpliendo este versículo aquí. No habrá más mercader en la casa de Jehová. Volviendo al texto. ¡Qué maravilla! Este libro está compuesta de una manera que nadie lo puede interpretar o entender sin el Espíritu Santo. 16, 17. Entonces se acordaron los discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me comió. Otra vez más, un milagro en cuanto a la profecía, porque este pasaje aquí, capítulo 2 de Juan, acaba con todas las sectas hasta la Iglesia Católica. Mira cómo dice aquí, versículo 17, el celo de tu casa me comió. Mira por favor, Salmo 69, 8. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Cómo se acordaron los discípulos de este acontecimiento? De esta profecía. ¿Cómo se acordaron de esto? Mira cuán grande es el Antiguo Testamento. Mira cuán grande es. Hay mucha profecía aquí. Hay mucha escritura aquí. Él está echando fuera los cambiadores, los mercaderes, ¿verdad? Trastornando las mesas. Y después de haberlo hecho, los discípulos están ahí sentados acordándose de este pasaje, Salmo 69. Qué casualidad. Mira Salmo 69. Salmo 69.
es una casualidad. 69, versículo 8. 69, 8. Dice, he sido extrañado de mis hermanos y extraño a los hijos de mi madre. Ahora, nota bien ese versículo 9 entonces. Porque el celo de tu casa me comió y los denuestos de los que te denuestan cayeron sobre mí. Esa es la profecía. Ese es el versículo que se acordaron los discípulos después de haber Cristo echado todos del templo, de la casa. ¿Ok? Pero mira, qué maravilla es esto. El pasaje se refiere a Cristo. Entonces, el que habla estas palabras en Salmo 69, 9, porque el celo de tu casa me comió, es Cristo. Por medio de David, una profecía. Ahora, nota versículo 8, otra vez más. He sido extrañado de quién? Mis hermanos. Cristo está hablando. Y extraño a quién? Los hijos de mi madre. Mira cómo el Espíritu Santo acabó con la enseñanza blasfema y demoníaca de la Iglesia Católica, que enseña la virginidad perpetua de María. Pero con este texto es imposible, porque aquí dice Cristo, extraño a los hijos de mi madre. Su madre tenía hijos. La Iglesia Católica dice, bueno, cuando habla de los hermanos en el Nuevo Testamento, realmente se refiere a los primos hermanos de Jesucristo, porque María era una virgen perpetua hasta el día de su muerte. Debe ser los hijos de quién. Sus hermanos en la Biblia son los primos hermanos. ¿Hijos de quién? De Elizabeth, que tenía más hijos. No, señor. Según este texto, que los mismos apóstoles dicen que se refiere a Cristo, Cristo hablando aquí dice, extraño a los hijos de mi madre. Eso acaba completamente con la Iglesia Católica y esa falsa doctrina que se llama la virginidad perpetua de María. Tú sabes que para enseñar esa blasfema doctrina, tú tienes que negar a José sus derechos de marido en un matrimonio. El marido tiene derechos. ¿No me crees? Mira Corintios 7. Tenemos derecho. Ahora, hoy en día, cuando el hombre toma sus derechos, se llama violación, pero en la Biblia se llama el derecho del matrimonio. Te llaman al 911. Vamos a ver lo que hay. Hoy en día se llama violación, ¿no? Una esposa, una mujer, puede hacer demanda de su esposo y tenerlo llevado preso por haberle ¿qué? Demandado su derecho matrimonial. Mira cómo dice la Biblia. 1 Corintios 7. ¿No me creen? Este es el versículo así. Si una vez mi mujer me lleva preso delante de un juez, yo le voy a mostrar al juez este versículo aquí. Sí. ¿Ok? Corintios 7:2. 7:1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno sería al hombre no tocar la mujer, tocar mujer. Mas por evitar las fornicaciones, cada varón tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. El marido pague a la mujer la debida benevolencia y asimismo la mujer al marido. Entonces, José no tenía ningún derecho en la casa, en la cama. Él era también virgen perpetua. estaba puro. Pobrecito José viviendo así. Sí, sí. Bueno, la Biblia no habla más de José. En toda la Biblia se encuentra ahí cuando nació Jesús y no se encuentra más en la Biblia casi. Ni la, Okay. ni la pierna tocaba. No me atrevo a decir que estaba buscando por fuera sus derechos. Su derecho humano. Pobrecito.
Si fuera verdad lo que dice la Iglesia Católica, esa es la razón por qué José no se mencionó más, porque él estaba buscando fuera satisfacción. José no tiene derecho. Ok, volviendo a Juan. Ahora, yo no soy blasfemo, pero mira, enseñar que María era una virgen perpetua es es el colmo de la blasfemia. Ok, 17. Juan 3, 18. Juan 2, 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra, siendo así que tú haces estas cosas? Ahora están buscando una señal. Y me acuerdo de otro momento, otra ocasión cuando Cristo le demandaron, le exigieron de Cristo una señal. Y Cristo dijo, una generación adulterina busca una señal. ¿Ok? Entonces, ellos están buscando aquí una señal, pero los judíos aquí están buscando una señal. Y otra vez más, lo que dice Cristo acaba con las falsas enseñanzas, no solamente de la Iglesia Católica, sino también de los judíos. Él los dice en Mateo 12, 39, adúlteros, por haber pedido una señal. Y él les dijo, hay una sola señal que les voy a dar. Una sola señal. Nota bien la señal que él da. Mira Mateo 12. Mateo 12. 39. 12:38. Entonces respondieron unos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Cuando ya habían recibido muchas señales. 39. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no se le será dada, sino la señal de Jonás el profeta. ¿Cuál es la señal de Jonás el profeta? Que murió en el vientre de la ballena, fue al infierno por 3 días y fue resucitado por Jehová y es escupido por la ballena en la orilla del mar. ¿Ok? Una resurrección. Ok, mira el versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará ¿quién? El Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es la resurrección. Ok, esa es la señal. Es la única cosa que nosotros tenemos como la prueba de nuestra esperanza. Ok, volviendo a Juan 2. Entonces los judíos vienen a él demandándole una señal. ¿Ok? Ahora responde igual Jesús. Así como respondió en Mateo 12, responde acá. Y mira la respuesta de Jesucristo a estos blasfemos judíos. Versículo 19. Respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en 3 días yo lo levantaré. ¿Qué es? La resurrección. Es la única señal que Cristo ofrece al pueblo de Israel. Ok, ¿quieren saber quién soy yo? Yo soy el Mesías y para probártelo yo te voy a dar una señal. Aunque así Isaías ya les hubiera dado una señal, que fue, Isaías dijo, una señal, una virgen parirá. Más grande señal en toda la historia de los hombres hasta la fecha. Pero no creyeron eso, le dijeron de Cristo. ¿Qué le dijeron de Cristo habiendo nacido de una virgen? Hijo de fornicación, les di. Estaban diciendo que era bastardo. ¿Ok? Bastardo, adulterino, como dice la Biblia. Adulterino. Producto de adulterio. Pero Cristo no lo era. Eso era una señal, dice Isaías. Ahora Cristo
habiendo ya perdonado su blasfemia de decir que era hijo de fornicación, les da otra señal. Ahora no es el nacimiento virginal, sino la resurrección de los muertos, que va a ser la prueba de su estado como Mesías. ¿Ok? Ahora, este pasaje, versículo 19, es una maravilla, porque dice Cristo, destruir este templo. ¿Dónde está Cristo? Acaba de trastornar los cambiadores, acaba de echar fuera todos los mercaderes, acaba de echar fuera todos los animales de sacrificio de holocausto. ¿Ok? Él está ahí parado en las escaleras del templo predicando, y los judíos vienen diciendo: por favor, danos una señal de tu veracidad. Y Cristo dice: destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. ¿Qué piensan ellos? ¿Qué piensan ellos? Que se refiere al templo de donde se había echado todo fuera. ¿Ok? Pero no. Cristo no se refiere al templo que es la casa en Jerusalén, la casa de Jehová en Jerusalén. No, Señor. Ahora Él se refiere a su cuerpo. ¿Ok? A su cuerpo. Entonces, la palabra clave aquí en versículo 19 es la palabra este. Porque estoy seguro que Cristo dice: destruir este templo, que señalándose a sí mismo, apuntándose a sí mismo. ¿Ok? Destruir, dice Cristo, destruir este templo, pero se refiere a sí mismo. Hizo la misma cosa con Mateo 16, otro pasaje que es mal interpretado por la Iglesia Católica. Mira por favor Mateo, todo el mundo vaya a Mateo 16. Mateo 16 y busca por favor 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, punto y coma, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ok, Pedro está ahí mismo a su lado, pero Cristo se apunta a sí mismo. Esta roca, no la piedra Pedro, sino la roca Cristo. ¿Ok? Esta roca. Pero eso confunde a muchas personas, porque la iglesia católica piensa que la palabra esta se refiere a Pedro. Y los judíos pensaban que la palabra este templo, este, se refiere a la casa de Jehová en Jerusalén. Pero no era así. ¿Ok? En estos dos pasajes, Mateo 16 y Juan capítulo 2, la palabra este o esta se refiere a Cristo sí mismo. ¿Ok? Él va a edificar la iglesia sobre la roca que es Cristo, y Él va a levantar su templo que es su cuerpo. Volviendo a nuestro texto, Juan capítulo 2. Destruir este templo y en 3 días yo lo levantaré. ¿Cómo sé yo que se refiere a su cuerpo? Esto también confunde a los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová dicen que la resurrección de Jesucristo era de una manera espiritual, no corporal, no físico. No era física su resurrección, sino espiritual. Eso es una mentira. El físico cuerpo, el cuerpo actual de Jesucristo resucitó de los muertos, junto con su alma y su espíritu. ¿Ok? Versículo 20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado. Ellos piensan que se refiere al templo en Jerusalén, pero Cristo no se referiría a eso. Y tú en 3 días lo levantarás. Ellos piensan que Él es loco. Pero hay cosa más importante que el templo en Jerusalén. La primera vez dice Cristo: casa de mi Padre. La segunda vez dice Cristo: mi casa. Ahora, mira cómo dice Cristo la última vez que Cristo se refiere al templo en Jerusalén. Mira Mateo 23. Mateo 23.
Mateo 23 y versículo, ¿cuál versículo? 38 creo. 23, 38. Sí. 37. 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos? Como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste. He aquí, ¿qué? Vuestra casa. La primera vez que dice Cristo, casa de mi Padre. La segunda vez dice Cristo, ¿qué? Mi casa. Y la tercera vez que dice Cristo, vuestra casa. Ya el Espíritu Santo se fue. Ya Dios no va a morar más en el templo en Jerusalén. Ya la gloria de Dios, la presencia de Dios no va a reposar sobre el arca del concierto en el lugar santísimo, sino ahora, una vez levantado el cuerpo de Cristo de los muertos, el Dios de los cielos morará dentro del templo, que es el cuerpo del creyente que cree en Jesucristo como Salvador personal. Vuestra casa os es dejada desierta. Ya no hay la presencia de Dios en ese templo. Juan 2, 21. Mas él hablaba de ¿qué? El templo de su cuerpo. El templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que les había dicho esto, y creyeron a la escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Versículo 22. Entonces Cristo había profetizado a Cristo de su resurrección. Había profetizado de su resurrección. Ok, versículo 23. Y estando él en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo los milagros que hacía. Entonces Cristo ganó el respeto del pueblo. Ok, ganó el respeto del pueblo. Ok, haciendo todos estos milagros. ¿Qué milagro? La boda Caná. Ok, convirtiendo el agua al vino. También todos los milagros que hacía en Mateo capítulo 8, echando fuera demonios, sanando a los enfermos. Y el pueblo, percatándose de todo eso que hacía Cristo, bueno, se maravillaron y comenzaron a creer en su nombre y seguirle a él. Él estaba atrayendo muchos discípulos a sí mismo. ¿Ok? Mira el versículo 24. Mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos. Entonces ellos están creyendo en él, pero Cristo no confía en nadie. ¿Ok? Y eso es muy importante. Dice Pablo, somos los que creemos en Cristo Jesús y no confiamos en la carne, dice Pablo. Para nada. Dice la Biblia que el brazo de la carne fallará. ¿Ok? Entonces Cristo no confía en nadie. ¿Por qué? Mira el versículo 25. Y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre. Él conoce al hombre, el carácter del hombre, la integridad del hombre, y él sabe que los hombres no valen para nada. ¿Ok? Porque él sabía lo que había en el hombre. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay en el hombre? Mira Marcos 7. ¿Ok? Mira bien. Marcos 7. ¿Ok? Ahora yo les voy a dar 5 listas. 5 listas de lo que hay en el hombre. ¿Ok? 5 listas. Mira Marcos 7, 21.
Candela, Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, el ojo maligno, la blasfemia, la soberbia, la insensatez. Si no te gusta esa lista, mira por favor Romanos 1, ¿ok? Estoy dándote una lista de lo que hay en el hombre. Cristo sabía, Él conocía todo lo que hay en el hombre. Romanos capítulo 1, versículo 21. 1:21 de Romanos, dice la Biblia, versículo 27 de Romanos 1. Y asimismo los varones, dejado el uso natural de la mujer, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo torpezas varones con varones, y recibiendo en sí mismo la recompensa de su error que convino. Ahora la lista. Y como a ellos no les pareció bien tener a Dios en su conocimiento, Dios también les entregó a un perverso entendimiento, para que hiciesen lo que no conviene, atestados de toda iniquidad, de fornicación, malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, los cuales, entendiendo la justicia de Dios, a saber que los hacen tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, mas aún se complacen con los que las hacen. ¿Quieres otra lista? Mira, por favor, Romanos 3. Romanos 3. 2 páginas adelante. Dice Pablo, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun solo uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron del camino de la justicia, aún se han hecho inútiles. Tú eres inútil sin Cristo. No hay quien haga lo bueno, no hay quien aún, no hay ni aún uno solo. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros para derramar sangre, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos. El camino de paz no conocieron, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Ok? ¿Quieres otra lista? Mira, debe notar todo esto. Gálatas 5. Es de Romanos 3:1. 3:10. 3:10 hasta... Si alguna vez un pecador allá afuera en la calle, tú testificándole, dice, bueno, yo no soy pecador, muéstralo a estas listas. ¿Ok? Gálatas 5. Gálatas 5:19. Manifiestas son empero las obras de la carne, que son estas: adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, banqueterías y cosas semejantes a estas. Dice Pablo, de las cuales os denuncio. ¿Ok? Otra última lista, mira 1 Corintios 6:9. 1 Corintios 6:9. 1 Corintios 6. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No os engañáis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Ahí van tu gran ejército de gay. Y no ni los afeminados, ni los sodomitas. Fuerte, ¿no? Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores, no heredarán el reino de Dios. Y esto erráis algunos de vosotros, mas sois lavados. Amén. Somos santificados, dice Pablo, volviendo a nuestro texto. Entonces, cuando la Biblia dice, Juan 2:25,
que Cristo no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre, está diciendo la verdad. Amén. Ahora comienza el capítulo 3, versículo 1, ¿con qué? Bueno, termina el capítulo 2 con que Cristo sabía lo que había en el hombre, versículo 1, capítulo 3, y había un hombre. Mira la conexión entre el final de capítulo 2 y el principio de capítulo 3. Cristo sabe lo que hay dentro del hombre, capítulo 3, versículo 1, y había un hombre. Y este hombre, por casualidad, es el hombre mejor que haya existido en la historia de la humanidad. Es un fariseo. Un fariseo que se acuda a Cristo. Que se acuda a Cristo. Un fariseo con toda su justicia, con todo su guardar de la ley, con todas sus buenas obras, sus diezmos, su vida santa. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Él viene a Cristo y Cristo no le tiene respeto ninguno en absoluto. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla es este Cristo! Él sabe lo que hay dentro del hombre. Y viene un hombre santo. Mira cómo Cristo trata a este hombre. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, ¿quién es este? Este es Nicodemo, ¿no? Versículo 1, fariseos, ¿okay? Príncipe de los judíos. Le dijo, Rabbi, sabemos que eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no fuera Dios con él. Tú eres grande, tú eres maravilloso. A Cristo yo vengo a ti. Con palabras lujosas, con palabras suaves, jactándole, alzándole, hinchándole. ¿Y qué dice Cristo? Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios, aunque sea fariseo. Cristo sabe lo que hay dentro del hombre. Y todo lo que hay fuera del hombre y el exterior no cuenta para nada, no vale para nada. ¿Ok? Yo aquí con mi corbata y mi traje. Lindo. Por fuera, el hombre más guapo que haya visto. Pero ¿qué hay dentro? Feo. ¿Ok? Un corazón negro y perverso, como dice Jeremías 17:9. ¿Quién lo conocerá? ¿Ok? Recuerda que no hay confianza en ningún hombre. En ningún hombre. Y Cristo lo sabía. Preguntas. Está bueno eso. Ok. Cuando No.